En este día en que celebramos la festividad de San José, tratemos de pensar y de reflexionar por unos momentos las virtudes que practicó San José, virtudes que hemos de mirar, de admirar y de imitar, para que no sea en vano nuestra reflexión, nuestra admiración, así como hacen los jóvenes, que no solamente admiran a los futbolistas estrella, sino que se ponen a hacer deporte, a ser los mejores en el fútbol, para llegar a ser casi como el que admiran. Debería de surgir naturalmente después de la admiración la imitación, querer ser como ellos. ¿Como quiénes? ¿Como los futbolistas? No, eso nomás era la comparación. Como los santos. Y en este caso, San José ocupa un lugar preeminente en el coro de todos los santos. Había quien opinaba que estaba sobre San Juan Bautista, pero había otros teólogos que opinaban que estaba primero San Juan Bautista y luego San José, en ese orden de santidad en el cielo. Sea el orden que sea, ocupa un lugar preeminente sobre todos los santos. Punto aparte de la Virgen María, por supuesto, porque ella es Madre de Dios, hija del Padre, Madre del Hijo, y es castísima esposa del Espíritu Santo. Vean ustedes que lazos tan estrechos la unen con la Santísima Trinidad. Van así que está sobre todos los ángeles. En cambio, todos los santos, por más preeminentes que sean, pues están debajo de los ángeles. En fin, veamos pues que San José nos enseña fidelidad a la gracia. Como dice el Evangelio, erat justus. San José era justo. No llegó a ser un acto de justicia, un acto de templanza, un acto de diligencia, sino que llegó pues a describir el Evangelio así a San José, era justo, refiriéndose pues a ese cúmulo de virtudes, y entendida la virtud como lo es, virtud, o sea, un hábito bueno, no un acto bueno. ¿Cuántos de nosotros sentimos que ya somos virtuosos porque un día hicimos un acto de diligencia o un acto de templanza? Veamos qué tan lejos estamos de ser virtuosos cuando nos contentamos solamente con un acto de esa virtud. Lo que necesitamos es repetir muchas y muchas veces ese acto de virtud para que se convierta ahora sí en virtud. Y como lo dice estrictamente la definición, ese hábito bueno, y si es hábito es porque lo estamos haciendo constantemente y adquirimos hasta cierta facilidad y gozo al hacer ese acto virtuoso. Admiremos a San José esto que era justo. Admiremos e imitemos esta virtud. San José siempre estaba en presencia, en compañía de Jesús y de María. Otra cosa que hemos de admirar y de imitar en San José, que nosotros donde quiera que estemos trabajando, estemos descansando, estemos donde quiera que estemos, hay que estar en presencia de Dios. Pues estamos delante de Dios. Y la Virgen María, pues que subió a los cielos en cuerpo y alma, también podemos estar nosotros como San José en presencia de Jesús y de María. La presencia de Dios nos va a ayudar a no faltar en nada. Ejercitemos pues nosotros ese acto de fe. Creo, Dios mío, que me estás viendo y que me estás escuchando. Y si a la mitad del día, a la mitad de la mañana se nos olvida esto,
pues volvamos a renovar ese acto de fe. Creo, Dios mío, que me estás viendo y que me estás escuchando. Y delante de Dios nos va a ir muy bien, nos va a ir mejor. ¿Qué otra cosa podemos ver y admirar e imitar en San José? San José aprendió a ser manso y humilde de corazón. Tenía delante el modelo. ¿Y quién era? Aquel que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nuestro Señor pues fue modelo acabado, excepcional de humildad, y pide y quiere que todos seamos humildes. San José, pues como murió antes de la predicación de Jesucristo, no escuchó de esos labios divinos esto de: aprended de mí a ser manso y humilde de corazón. No escuchó esta enseñanza, este mandato de nuestro Señor, esta necesidad que todos tenemos, pero bien que lo vio en la práctica, todos los días que veía a nuestro Señor, al ser Dios, pero obedecer a la Virgen María y a Él, porque eran sus padres. Al momento de hacer cualquier servicio en la casa, de barrer o ir a algún mandado, lo hacía nuestro Señor con gusto, con presteza, con docilidad. Pues concentrémonos un poco más en esta virtud, porque es el fundamento, así lo enseñan los maestros de la vida espiritual. La humildad es el fundamento de todas las virtudes. Si uno va por la calle y ve un edificio de 3 pisos, de 5 pisos, un edificio de 20 pisos, ¿qué ve? Los pisos que están desde el suelo para arriba, pero no ve lo que hay del suelo hacia abajo. ¿Y qué hay del suelo hacia abajo? El fundamento de ese edificio, que es los cimientos. Pues a esto es comparada la humildad con las demás virtudes. Si hay virtudes que son virtudes capitales, pues esta virtud está sobre ellas, o mejor dicho, por debajo, como el cimiento. Es el fundamento de las virtudes capitales, imagínense nomás. Veamos y reflexionemos un poco pues sobre esta que es virtud fundamental, o sea, más que capital, es fundamental de todas las virtudes. Para llegar a la práctica de la verdadera humildad de corazón, hay varios medios. Primero, la reflexión. Y aunque a primera vista parezca que no puede llevarnos más que a la humildad de entendimiento, me hizo mucha impresión esto que estaba leyendo y reflexionando. Y me acordé de lo que decía nuestro Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Fíjense, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero para llegar a ser humilde de corazón, primero tenemos que llegar a ser humildes de entendimiento. ¿Cómo es eso? Veámoslo detenidamente. Aunque a primera vista parezca que no puede llevarnos más que a la humildad de entendimiento, esto de reflexionar, siempre acaba por tocar el fondo del alma. O sea que la humildad de entendimiento nos lleva a la humildad de corazón. Consideremos pues atentamente en qué consiste la humildad de entendimiento. Consiste en el pensamiento, en la visión de nuestra debilidad, en la visión de nuestros defectos. Primera señal de que somos soberbios. No queremos ver que nos equivocamos, no queremos ver en qué nos equivocamos, y menos vamos a escuchar a alguien que nos diga: te equivocaste. El verdadero humilde es sabio. ¿Por qué? Porque agradece al que le dice: en esto te equivocaste, gracias, yo no lo había visto.
corrijo eso que me estaba saliendo mal y ahora me está saliendo bien. El verdadero humilde no se enoja porque lo corrijan, agradece, porque él no estaba viendo esa equivocación. Corrige eso que le señalaron y ahora no le va bien, le va mejor. En cambio el soberbio no quiere ver sus defectos, no quiere ver sus equivocaciones y menos quiere escuchar al que lo corrige. Humildad de entendimiento consiste en el pensamiento, en la visión de nuestra debilidad, de nuestros defectos, de nuestros errores. En la visión de que todos los talentos y la misma existencia la hemos recibido. Así que no somos talentosos por nosotros mismos, no tenemos la existencia por nosotros mismos. Todo lo hemos recibido. Recordemos lo que nos dice San Pablo, porque Él es el que nos pone en nuestro lugar. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice a los soberbios? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y eso pues sí que nos pone en nuestro lugar. La visión y reconocimiento de nuestra nada y miseria. Como sería preciso ser ciego e insensato para no verla, comprenderla y sentirla. Sin embargo, no es la virtud de humildad propiamente dicha. Fíjense nomás. La humildad de entendimiento no es la humildad propiamente dicha. Necesitamos pasar más adelante y llegar a esa humildad de corazón. Pasemos pues más adelante. En la exposición, espero que ustedes en sus vidas pasen más adelante, lleguen a la humildad de entendimiento y después pasen más adelante en su vida, en la práctica, y lleguen pues también a la humildad de corazón. La humildad de corazón consiste en aceptar esa visión de nuestra nada y miseria, con las justas consecuencias de tal condición, esto es, un desprecio de nosotros mismos. Qué curioso que cuando conocemos a una persona y vemos lo vil que es esa persona, la despreciamos. Cuando le vemos un defecto, ¿qué hacemos? Lo despreciamos. Pero ¿qué pasa cuando nos atrevemos a ver nuestros defectos, nuestra vileza? ¿Qué hacemos? Como no queremos despreciarnos, tapamos y no queremos ver ese defecto, esa vileza. Pero cuando nos atrevemos a ser humildes de entendimiento y reconocer nuestros defectos, nuestra vileza, eso nos debe de llevar a un desprecio de nosotros mismos, cuyo primer efecto es movernos a permanecer en nuestro lugar y luego el desear vernos más abajo todavía. ¿Por qué decimos que Luzbel pecó de soberbia? Fíjense nomás, ¿dónde estaba él? Entre las nubes, en el cielo. Pero arriba de las nubes, ¿qué vio? Un trono. Y eso solamente, un trono, porque Dios solo uno. En cambio, nubes son muchísimas. Ahí estaba Luzbel sobre muchos ángeles y vio un trono. ¿Y qué dijo? Subiré hasta el trono de Dios. Ahí empezó su ruina. En ese momento empezó su ruina. Quiso subir más arriba. Quiso ocupar el lugar de Dios. ¡Qué atrevimiento! Y por eso perdió hasta el lugar que ocupaba en la nube. Hasta eso perdió, el ser ángel de Dios. ¿Y qué empezó a hacer? Demonio del infierno, vámonos para abajo. Así el alma, con este conocimiento, con este sentimiento de su nada, desea que la tengan en nada. Obedece con alegría, acepta en silencio, con regocijo las humillaciones y desprecios del mundo. ¿Cómo choca a nuestros oídos esto, verdad? Y al que le choca más, pues significa que tiene más grados de soberbia.
Al que le choca menos, pues significa que tiene menos grados de soberbia. Y al que no le choca nada, pues podrá suceder que no tenga nada de soberbia. ¿Podrá suceder? Esperemos que sí. Si no, pues tratemos de que suceda eso. Esto basta para distinguir la verdadera de la falsa humildad, pues la verdadera virtud calla y la otra se complace en hablar. La verdadera virtud se oculta y la otra quiere mostrarse, quiere que la vean. Así, hay personas que siempre quieren hablar de sí mismas o que se hable de ellas, de sus triunfos, de sus logros. Hasta consentirían hablar mal de sí mismas antes que callarse. Tal conducta es orgullo mal disimulado. Simulen ustedes que les crean todo lo que dicen y verán que pronto se alborotan aquellas personas. Qué gran contraste sucede esto con lo que hacía, lo que vivió, lo que practicaba la Virgen María. La Santísima Virgen, por el contrario, con gran humildad y gratitud, llegó a decir: el Señor Todopoderoso ha obrado en mí grandes cosas, porque vio la bajeza de su sierva. He aquí, queridos fieles, he aquí la verdadera humildad, que reconoce, por una parte, su indignidad y por otra parte, da a Dios las gracias por sus beneficios. Ahí está el primer medio para adquirir esa humildad: la reflexión, el reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que podemos, sobre lo que sabemos. En segundo lugar, el segundo medio para alcanzar la humildad es la oración. Rogad sin cesar al corazón de Jesús. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón como el tuyo. Si decimos esta oración un día, pues no va a generar esa convicción en nosotros, como que la estaremos rezando sin que tengamos la ganas de que nos escuche Dios. Pero hay que seguirla rezando para que se genere esa convicción en nosotros y podamos decir con verdad, podamos decir con verdadero deseo que se cumpla: Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. El tercer medio para alcanzar esa virtud de la humildad es que caminemos por los grados de humildad. Santo Tomás de Aquino señala los principales grados de la humildad, como son: evitar el orgullo, la vanidad, la ambición, el amor propio y no hablar jamás de sí mismo. Temer a Dios, someterse a su voluntad, obedecer su ley, subordinarse a las órdenes de los que tienen autoridad sobre nosotros, sufrir los desprecios sin murmurar en silencio, gustar las humillaciones con alegría, compadecerse en vivir en el olvido, regocijarse de ser considerado como nada. Tal es la perfección de la humildad que choca a nuestro entendimiento soberbio, pero hace que baje Dios hasta el humilde y tenga sus complacencias en él. Para que no nos choque tanto el oír y menos el practicar esto, y sobre todo esto último, que es gustar las humillaciones con alegría, compadecerse en vivir en el olvido, regocijarse de ser considerado como nada, para que no choque a nosotros el oír esto y en practicarlo, vean lo que hizo un filósofo pagano. El deseo de la sabiduría lo llevó a ser humilde y la adquirió. En un pueblito lejos de Grecia y Atenas, un pueblito olvidado de Dios y más olvidado de los filósofos,
ahí vivía un filósofo que tenía su escuela. Él había aprendido en Grecia y en Atenas la sabiduría. En ese pueblito donde enseñaba aquel filósofo, tenía alumnos. Esos alumnos, había por ahí un alumno que pues cada día iba adelantando y progresando en la filosofía. Pero llegó un momento en que el maestro ya no le pudo enseñar más. Y aquel alumno tenía hambre y sed de seguir sabiendo y avanzando en la sabiduría. Aquel maestro, al ver ese gran deseo que tenía ese alumno, le dijo: allá lejos de aquí está Grecia y Atenas. Allá enseñan maestros más sabios que yo, que te pueden enseñar muchísimo más de lo que yo te he enseñado. No es nada lo que yo te he enseñado con lo que ellos saben. Pues le brillaron los ojitos a este alumno y quiso ir para allá, pero le dijo: momento, antes de ir para allá, para que realmente puedas aprender, te voy a encargar que hagas esto. Y si de verdad quieres aprender, lo vas a hacer. Lo puso a que en ese pueblo donde vivía le pagara cierta cantidad a las personas que lo ofendiera. Imagínense ustedes, pagar para que te ofendan. Entonces estaba allí en su casa y su hermano le dijo: quítate de aquí, no estés estorbando. Lo estaba despreciando, lo estaba maltratando, y le dio sus monedas a su hermano. Aquel otro pues se quedó sin saber qué estaba pasando, ¿no? ¿Este se volvió loco o qué? Fue a la tienda, fue al mercado, y hay unas personas ahí también lo trataron mal, lo ofendieron, y le dio su dinero. Empezó a dar ahí la cantidad que le dijo su maestro. Él se estaba desprendiendo de eso, incluso hasta no sabía qué pensar. Dijo: pues yo no sé, mi maestro no está loco, si me lo está diciendo es por algo, yo no sé. Yo sé que algo bueno va a salir de aquí. Él confiaba en su maestro. Después de unas 2 semanas que estuvo ejercitando esto, le dijo: ahora vas a estar otras 2 semanas haciendo eso y dándole las gracias a la persona que te ofenda, que te humille, que te menosprecie. ¿Pero cómo? ¿Quieres aprender? Pues sí. Ahí está la persona haciendo esto otras 2 semanas. Después de eso, y al ver el maestro que sí persistía, que era consistente, pues en verdad vio que tenía verdaderas ganas de aprender la sabiduría. Y entonces sí, le dijo: ya estás listo para ir a Grecia y Atenas. Lo dejó ir. Ve para allá. Llega a Atenas, y en todo ahí el lugar donde aprendían los más célebres filósofos de aquel entonces, y el maestro o los alumnos, no sé quién fue el que lo ofendió. Mira, viene de un pueblillo y que no sabe, que es un burro. Y otros alumnos se fueron de esa escuela, ya no estuvieron más por una humillación que le hicieron y de lo que se perdieron, porque eran maestros excelentes, mejor que aquel que estaba en el pueblo. En cambio él, cuando pues llegó el momento en que pues lo humillaron, fíjense nomás lo que dijo: pues allá pagaba para que me humillaran, aquí es gratis, aquí me quedo. Y se quedó y aprendió la más excelente filosofía que él jamás hubiera imaginado. Fue un excelente discípulo, amador de la filosofía, de la sabiduría, que eso significa filósofo. Nosotros somos cristianos, no filósofos. O sea que somos más. Pero debemos de serlo, de ser cristianos. O sea, amar al autor de la sabiduría,
Amar al que es la sabiduría increada. ¿Quién es la sabiduría increada? Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, nos dice nuestro Señor. Si le hacemos caso, entonces vamos a poner ese fundamento de todas las virtudes, que es la humildad. Y después de ahí podemos ir creciendo y creciendo en la templanza, en la diligencia, en todas las que demás, en la fortaleza, en la prudencia, en todas las demás que necesitamos para llegar al cielo. Pero pues solo los humildes aprenderán esto, solo los humildes van a poder conservar esto. No me acuerdo quién fue, me parece que San Bernardo o San Antonio Abad dijo que la persona que tenga virtudes y no tenga humildad es como aquella persona que va caminando por la calle con un puñado de polvo en la mano contra el viento. Llega el viento y se lleva todo el polvo que traemos en la mano. Así llega la soberbia y desvanece todas las virtudes que lleguemos a tener, lleguemos a practicar. Acudamos pues en este día a San José para que nos ayude y nos enseñe a ser manso y humilde de corazón, como Jesucristo lo fue y nos lo enseñó. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.